Señor les bendiga, hermanos. Llegar a 99 años, yo creo que para todos es un momento de gratitud, pero también de emoción, de tener perspectivas de lo que el Señor ha hecho y recordando los grandes hechos y las maravillas que el Señor ha puesto delante de nuestros ojos como iglesia en estos años, tener una nueva perspectiva de lo que Dios aún puede hacer por la iglesia. No son muchas las iglesias que tienen esta edad. Esta iglesia se podría considerar una de las más antiguas, aunque hay iglesias en México que están cumpliendo 140 años. Pero de 100 años o de 99 años hacia arriba son pocas. Tenemos el privilegio de ser una de esas iglesias. Y si no fuésemos una iglesia presbiteriana, si no fuésemos una iglesia reformada, quizás hoy estaríamos pensando en pedirle al Señor que nos dé una nueva palabra, que nos dé una nueva revelación y que nos diga qué hacer de aquí en adelante. Pero como somos muy presbiterianos y somos muy reformados, no neocarismáticos, buscamos una antigua palabra que el Señor reveló en la historia, que es la historia del pueblo de Dios, de la cual formamos parte, y una parte activa, y buscamos esa antigua palabra que renueve la vida que Dios nos ha dado como iglesia. Entonces podríamos decir que no se trata de hacer nuevos comienzos, sino de renovar los pactos antiguos que Dios ha hecho cuando levantó esta iglesia, cuando dio la visión a esos primeros hermanos y hermanas que vinieron a compartir la palabra en esta colonia y empezaron a levantar esta obra para la gloria de nuestro Dios. Leía la palabra en la semana, a principios de la semana, y en Génesis 17, precisamente considerando las edades de Abraham, y ya hemos tomado algunas predicaciones en este aspecto. Y me encantaba ver el versículo número 1 de esta porción de Génesis 17. Y leía, era Abraham de edad, ¿de cuántos años? De 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Es decir, llegar a 99 años para nosotros es algo extraordinario. ¿Cuánta gente conoces que llegue a 99 años? Sí hay, pero es poca. A veces hasta noticias salen en el periódico, ¿verdad? De que ya una persona está alcanzando los 100 años y son muchos años de vida. Pero vemos que Dios no hace nuevos pactos. Vemos que Dios no viene a dar nuevas palabras, sino que viene a renovar antiguos pactos que son eternos, que han sido revelados en la palabra y que no importa la edad que tengamos, el Señor nos sigue retando, sigue dando retos a nuestra vida como iglesia y a nuestra vida como creyentes, miembros de la iglesia de Jesucristo. Y la palabra que el Señor le da a Abraham en esa época, en ese tiempo en que le está concediendo cumplir 99 años, es una palabra que debemos hacer nuestra en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros hechos delante de Dios, porque la revelación del Señor sigue siendo la misma. Él es Dios Todopoderoso y el llamado a nosotros en ese pacto que ha hecho con los creyentes, en ese pacto a través de la gracia de Cristo que ha hecho para levantar este pueblo, esta iglesia, es: anda delante de mí y sé perfecto. Y ese es el llamado para la iglesia, ese es el llamado para el creyente, ese es el llamado para lo cual Él ha hecho todo lo necesario, para lo que envió a Jesucristo a morir en la cruz, para lo que nos ha dado el Espíritu Santo que esté día a día en nuestra vida, para que guíe la vida de la iglesia, para añadir a la iglesia los salvos por la fe en Cristo Jesús y para seguir extendiendo ministerios. Gracias a Dios, porque Él siempre recuerda los pactos que Él ha hecho con nosotros como creyentes, como sus hijos. Él le recuerda a Abraham
ese pacto que había hecho ya atrás en su vida. Cuando vemos Génesis capítulo 12, Abraham tiene 24 años menos, pero el Señor ya había hablado con él y le había anunciado que había de poner en él un pacto en el cual el Señor le estaba llamando en iguales términos a que se multiplicara, a que hubiera en él ese caminar delante de Dios, y a que el Señor iba a tener cuidado de él en todo tiempo. Y vemos que este es un pacto antiguo, vemos que no es un pacto nuevo, y es el mismo pacto que el Señor ha hecho con esta iglesia. Yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo, yo voy a cuidar de ti, multiplícate y sigue caminando delante de mi presencia. Por eso el Señor en el versículo 2 de este capítulo 17 de Génesis le recuerda, no le está diciendo apenas, sino le recuerda a Abraham, o le vuelve a reafirmar el llamado que tiene para él en el pacto que ha hecho con él, que ese pacto le llama a multiplicarse. Un pacto que es eterno, un pacto que es de Dios, un pacto que reta a la iglesia de hoy, a toda la iglesia cristiana, pero en especial hoy, a través de su palabra, a nosotros, a que sigamos creciendo como iglesia. Pero yo creo que el reto más fuerte, precisamente en el versículo número 1, donde el Señor le dice a Abraham que ande delante de él y sea perfecto, debe retar hoy nuestras vidas. En la Nueva Versión Internacional, esta porción de la palabra del versículo 1 dice: vive en mi presencia y sé intachable. La iglesia es llamada a esto, a vivir día a día en la presencia del Señor y a ser intachable, no delante de Dios. Delante de Dios debemos serlo, y no somos por nuestra voluntad ni por nuestra fuerza, sino por su gracia. Pero tenemos que dar un testimonio de esa gracia del Señor alrededor de nosotros. Cuando andamos, cuando vivimos, cuando caminamos en la presencia de Dios, nuestro testimonio delante de la sociedad, delante del mundo que nos rodea, para que éste le dé la gloria. Poder reconocer hoy a la Iglesia Divino Redentor como parte importante de la extensión y de la multiplicación de iglesias en esta ciudad y en algunas otras alrededor de nosotros. Ha sido esa bendición del Señor. Él dice: te multiplicaré en gran manera. Si la iglesia humillada escucha la voz de Dios. ¿Por qué la iglesia no crece? Nos preguntamos. ¿Por qué la obra no se multiplica? Dios sigue siendo fiel a su palabra. Nosotros no tenemos la actitud adecuada. Cuando el Señor nos envía a predicar, decimos: estoy muy ocupado. Cuando el Señor nos llama a compartir, decimos: no tengo tiempo, tengo tanto trabajo. Tengo tantas ocupaciones en el hogar, tengo situaciones en mi familia, tengo que ocuparme de mis asuntos. Y esto, hermano, no es más que una mala actitud. No hemos entendido que somos siervos, que debemos obedecer el mandato de aquel que nos envía y que nos dice: te voy a multiplicar. Pero ¿sabes qué? Tienes que salir hacer la obra en el llamado que te da. Ve y predica el evangelio de la gracia de Cristo. ¿Qué otras partes del pacto el Señor le recuerda a Abraham? Dice en el versículo 7: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y tenemos que detenernos un momento a pensar: ¿qué significa que Dios diga: soy tu Dios? Él es Dios y no nos necesita para ser Dios.
no tiene menos gloria si nosotros decimos yo no quiero ser tu hijo, yo no soy yo. Él sigue teniendo la misma gloria, el mismo poder y es digno de la misma alabanza. Y si tú y yo no le alabamos, tiene huestes celestiales que le alaban día y noche. Pero cuando el Dios de toda gloria, el Señor de todas las cosas te dice yo seré tu Dios, está poniendo delante de nosotros un compromiso pactual. Y se está comprometiendo a hacer por nosotros lo que hemos visto a lo largo de la historia de la salvación y lo que hemos contemplado a lo largo de la historia como iglesia, 99 años de vida. Él es nuestro Dios, no porque nosotros queramos, sino porque Él así lo ha declarado. Porque su cuidado está ahí, porque su atención está sobre nosotros, porque su gracia nos ha cubierto, porque su Espíritu nos acompaña, porque la sangre de Cristo nos ha perdonado, porque nos deja en esa libertad de poder ser llamados hijos de Dios. Y el Señor nos sigue dando esta palabra antigua en una renovación, en fidelidad de llamamiento a la iglesia. Somos llamados a ser fieles. Y Dios nos dice, yo soy tu Dios. Lo he sido, Iglesia Divino Redentor, por estos 99 años. Y lo seguiré siendo por la eternidad. Porque la iglesia triunfante que de aquí ha salido está en la presencia del Señor. Y sigue siendo su Dios, como lo es para nosotros. Y sigue hablando con Abraham el Señor y le hace un tercer recuerdo, un tercer llamado, revelándole nuevamente lo que Él está haciendo en su vida. Ahora que le hace esta promesa y que le envía nuevamente a cumplir la obra para la cual lo ha llamado. Y le dice en el verso 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Como buenos reformados, tomamos esta porción de la palabra y la interpretamos de dos maneras diferentes. Ninguna de ellas está equivocada. Y tenemos que meditar en las dos. Yo creo que la primera y la que más nos gusta es la promesa del Señor que tenemos un lugar celestial. Y el Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos, nosotros discípulos de Él, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y yo sé que el Señor tiene preparado un lugar para cada uno de sus hijos e hijas, ahí en la gloria del Señor. Pero en tanto el Señor nos llama a su presencia, ¿qué? ¿Qué tenemos sobre esta tierra que el Señor nos ha dado? Pues precisamente es la otra forma de tomar esta porción de la palabra. La tierra en que moras. Somos llamados a ser iglesia de Cristo en esta ciudad. Somos llamados a ser iglesia de Cristo en esta colonia. Somos llamados a ser la iglesia de Cristo en la comunidad donde tú vives. Los recuerdos que yo tengo de esta iglesia siendo niños es una iglesia comunitaria. Es una iglesia donde la gran mayoría de las familias vivían aquí alrededor, en lo que hoy es el estacionamiento y en las colonias y calles aledañas. Gente a la que podíamos ver, ir y venir por la calle y que nos podíamos encontrar fácilmente en la tienda de la esquina. Hoy eso ha ido perdiéndose. Yo contaba 5, y si estoy equivocado 6 familias que vivimos aquí cerquita del templo y ya hay que caminar 4 o 5 cuadras para encontrarlos. Pero tenemos gente que vive cerca del aeropuerto, que viene del poniente de la ciudad, que viene del sur de la ciudad y que viene desde casi terminando Escobedo. Y el Señor sigue diciendo, te daré la tierra en la que moras. Y yo digo, gloria sea al Señor. Porque donde quiera que el Señor te ha puesto a ti, ha declarado que esa es una tierra que nos ha dado para que el pueblo de Dios levante la iglesia, la obra del Señor por medio de su gracia.
Es la única forma en que la iglesia se ha ido multiplicando. Y vemos y escuchábamos en la narrativa cómo esas obras se han ido levantando. Y alguien podría pensar, pero ¿cómo la iglesia puede atender una obra en Santa Catarina y no está cerca? ¿Cómo puede ir hasta Las Pedreras, donde ya no puede ir uno más allá, en Escobedo? Ya vemos arriba el cerro comido. ¿Por qué? ¿Por qué venir hasta acá? No ha sido nuestra voluntad, hermanos. Es la obra a la cual el Señor nos ha llamado. Y nos sigue diciendo, la tierra en que moras, te la he dado. ¿Cuántas obras más debe levantar la iglesia del Divino Redentor? Todas las que el Señor ponga en nuestras manos. Todo lo que Dios te ponga en tu mano para hacer, hazlo pronto, dice la palabra. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a su presencia, eso ya se terminó. Allá tendremos otra ocupación, otros quehaceres. No estamos muy seguros de cuáles son, pero Dios no nos va a tener. El hombre ha sido llamado a trabajar para la gloria de Dios. ¿Dónde más el Señor va a abrir misiones y va a levantar congregaciones e iglesias? Pregúntate si en la colonia en la que vives Dios te está llamando para que como familia empieces una obra misionera. Porque es tiempo. 99 años después de ver la gracia, la fidelidad, la misericordia y el amor de Dios sobre la iglesia. ¿Qué estamos esperando? Tenemos que responder a la bendición que Dios pone delante de nosotros. Y hasta ahora hemos visto solamente lo que Dios hace. Sin embargo, le está recordando a Abraham un pacto, y nosotros entendemos un pacto como un acuerdo entre dos personas en las cuales ambos tienen que poner algo. Pero el pacto de gracia de Dios dice, yo lo hago todo. Yo pongo todo delante de ti, todo lo he hecho por ti, todo está dado, y es un compromiso fiel que se va a cumplir porque yo soy tu Dios. Y todo lo que te he dicho es verdadero y va a cumplirse. Sin embargo, Dios pone las marcas de su pacto sobre nosotros y tenemos que meditar en ello como el compromiso al cual el Señor nos llama en un pacto donde Él ha hecho todo, en ese vasallaje, y nosotros somos siervos que si no vivimos humillados delante de Él, no podemos entender lo que el Señor está hablándonos. Y le dice en los versículos 9 en adelante, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto. A mí me impresionan estas palabras y le voy a decir por qué. Dios le dice a Abraham, yo te he dado todo, sigo llamándote, está abierto el camino, la tierra es tuya, yo soy tu Dios, no te preocupes por nada y guarda mi pacto. Yo creo que Abraham debe haberse rascado la cabeza y decir, bueno, ¿y a mí qué me toca? ¿Yo qué tengo que hacer? Si todo está aquí, todo ya lo pusiste tú, Señor. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Serán circuncidados todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Dios pide una señal en su pueblo. Y entendemos que la circuncisión física fue el pacto, o más bien fue la señal del pacto de Dios y el pueblo del Antiguo Testamento. Pero la misma palabra nos habla y nos reafirma que esta señal continúa de una manera muy especial. Quiero que vayas conmigo a Colosenses. Colosenses capítulo 2. Busca en tu Biblia rápidamente. Y mira que casi nunca hago esto. Pero hoy es predicación especial. Colosenses capítulo 2, versículos 11 al 13. Si usted cree que Dios dice que ya no tenemos señal de pacto,
Está equivocado. La señal del pacto sigue en el pueblo de Dios, de este tiempo, de este testamento. ¿Ya lo tienes? Colosenses 2, 11 al 13. ¿Lo quieres leer conmigo, por favor? En el tiempo, circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. A vosotros, estando muertos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Somos un pueblo circuncidado espiritualmente en nuestro corazón por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. La señal del pacto sigue presente en tu vida y en la mía. Pero ¿sabes qué? Esta señal debe ser notoria. Dios sabe qué corazones ha tomado, qué corazones ha circuncidado en el sacrificio de Cristo. Pero la gente a nuestro alrededor debe poder notar en nosotros la señal del pacto. ¿Cuáles son estas señales? Revisamos nuevamente Colosenses 2, 11 al 13 y nos dice en primer lugar en el versículo 11 que Él ha echado de nosotros el cuerpo pecaminoso y carnal. ¿Qué implica esto? Un cambio radical en la vida del creyente. Cuando aquellos que nos conocen nos ven, dicen, wow, esta persona es diferente. No somos iguales. ¿Por qué? Porque el ser humano sin Cristo sigue teniendo sobre de él un cuerpo pecaminoso y carnal. Pero aquel que el Señor ha involucrado, ha puesto en este pacto de gracia, dice que ha echado de nosotros el cuerpo pecaminoso y carnal. ¿Qué es lo que nos ha dado el Señor? Nos ha dado el perdón. Ya no está en nosotros esa carga, ya no está en nosotros esa culpa. Hemos sido, para ser muy presbiterianos, justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Y lo hemos estado diciendo y insistiendo a través de predicaciones. Yo creo que es una de las cosas que más he insistido en estos ya 5 años como pastor de esta iglesia. Tenemos que entender las riquezas de la gracia, la justificación por la fe, y eso tiene que hacer un cambio radical en nuestro pensamiento y llevarnos a tener corazones agradecidos. El Señor ha perdonado todo lo malo que he hecho y me ha transformado para que sea para gloria de su nombre. ¿Cómo? Por el testimonio que le das a los que están a tu alrededor. En humildad, en humillación, para escuchar la voz de Dios. En segundo lugar, nos dice en el versículo 12 que hemos sido sepultados en el bautismo y resucitados con Él. Y aquí yo veo 2 cosas importantes. El bautismo cristiano, el bautismo que hoy practicamos, aquel que ha venido al bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se le ha dado una identidad. Nos critican muchas veces esos presbiterianos que bautizan niños, y para gloria de Dios lo hacemos, porque reconocemos a nuestros hijos como hijos del pacto de gracia y tienen una identidad. Son hijos del pacto de gracia que Dios ha hecho con nosotros los creyentes. Nuestros hijos tienen una identidad, así como les hemos dado un nombre y un apellido, y debemos de darles una educación y principios, pero debemos recordarles también quiénes son en Cristo y quiénes son en su pacto. Pero más de eso, también tú y yo
Los que llegamos siendo jóvenes, siendo adolescentes, siendo adultos, siendo mayores, al conocimiento de la gracia de Cristo por la soberanía de Dios en tu vida. Y has venido delante del Señor y has puesto tu vida delante de Él y se ha puesto sobre ti el bautismo cristiano. Ahora eres un creyente en Cristo Jesús y tienes una identidad. La pregunta es, ¿cómo vivimos esa identidad? ¿Cómo mostramos esa identidad? Porque eso es parte de la señal del pacto. Tiene que verse. Tenemos que recordar quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos? Hijos del Dios Todopoderoso. Aquel que dice, he puesto la mesa para ti. Siéntate conmigo. Eres parte de mi familia. Eres mi hijo y te amo, dice el Señor. Pero vivimos en este tiempo tan devastado por todas las situaciones sociales, una preocupación tan grande por lo que sucede a nuestro alrededor, y nos olvidamos en la casa de quién estamos y quién es nuestro Padre. Y si nosotros, siendo malos, le damos cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos va a dar. ¿Dónde termina? ¿Hasta dónde llega el límite de Dios en amor para con nosotros? No tiene fin. Su gracia no tiene fin. El Señor va a seguir mostrándonos su amor. ¿Cómo te vas a dar cuenta de ello? Siendo humilde y escuchando la voz de Dios. Pero la otra parte nos dice que hemos sido resucitados. Estando muertos, ahora tenemos vida. Esa transformación tiene que ser visible. Es parte de la señal del pacto de Dios, del cambio que el Señor ha operado en nosotros. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo vivimos para la gloria de Dios, mostrándole a otros que tenemos una vida nueva, una vida diferente, una vida plena en Cristo? Porque el Señor ha venido para que tengamos vida, pero en una calidad de vida abundante. No cualquier vida, cualquiera puede vivir, pero la vida abundante en Cristo es plenitud del creyente. Se ve esa plenitud de vida en cada uno de nosotros. Porque, hermanos, el mostrar la señal del pacto en nosotros es todo lo que tenemos que hacer. Ni siquiera lo hemos puesto en nuestra propia vida. Es el Señor el que lo está poniendo. Lo único que dice, que se note, que se muestre, que sea parte de tu vida, de tu hacer, de tu quehacer, de tu pensar, de tu manifestación, de tus hechos, de tu trabajo. Que sea parte de lo que eres en todo tiempo. Para que no seamos creyentes de domingo en la mañana, sino hijos de Dios, como dicen hoy los jóvenes, en 24/7. Todos los días de la semana, las 24 horas del día. Para mostrarnos perdonados, porque esa es una de las señales, debemos vivir agradecidos y en servicio. ¿Cómo mostramos gratitud? Pues dando agradecimiento, ¿verdad? Pero el agradecimiento se muestra fundamentalmente en el servicio. Si somos hijos, pero no se nos olvide, somos siervos. Y el hijo de Dios es un hijo obediente, un hijo servicial. Es parte de nuestra gratitud. No hacemos nada por vanagloria, no hacemos nada para alcanzar algo para nuestra propia vida. Todo lo que hacemos es para la gloria de aquel que nos ha rescatado. Por gratitud. La identidad que el Señor nos ha dado de ser hijos de Dios y siervos de Jesucristo, no debemos olvidarla. Modifiquemos nuestro ser con esta verdad de la palabra en nuestras vidas. Pero yo creo que lo más importante
que debemos recordar es que para la gloria de Dios debemos vivir una plenitud de la nueva vida que tenemos en Cristo. Hoy hay creyentes en Cristo Jesús que han perdido esa visión de plenitud y apenas sí sobrevivimos. Sobrevivimos porque nuestra actitud es equivocada. Sobrevivimos porque ya no le damos al Señor la honra y la gloria. Porque ya no somos humildes delante de Él. Porque buscamos nuestras propias expectativas, nuestras propias metas, sin considerar lo que Dios tiene para nosotros. Porque no estamos escuchando la voz de la palabra. Porque no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué, iglesia? Dios sigue siendo el Señor del pacto. Dios ha puesto en ti las marcas del pacto. Y lo único que nos pide es vívelas. Vive plenamente lo que Dios ha hecho en ti. Anda delante de mí y sé perfecto. Es un llamado del Señor, no a un nuevo pacto, sino a una renovación de lo que ya el Señor nos ha mostrado, de lo que ya el Señor ha hecho en tu vida y en la mía. Estamos arrancando un tiempo en el que decimos estamos por alcanzar el centenario de la iglesia. Y prácticamente hace 4 días, hoy es día 13, hace 5 días. Hace 5 días arrancamos en realidad el año número 100. Todavía no llegamos al término del año número 100. Celebramos los 99 y el siguiente día arrancamos el primer día del año 100. Estamos viviendo el año 100 de esta iglesia. Y yo te pregunto, ¿cómo quieres vivirlo? ¿Qué frutos de la gracia, la misericordia del Señor vamos a presentar? ¿A qué estamos dispuestos para el Señor? ¿Cuántas misiones más vamos a abrir? ¿Cuántas congregaciones más van a ser levantadas? ¿Cuántas iglesias más van a ser constituidas? ¿Cuántos creyentes más van a ser alcanzados? Porque este es el fruto que el Señor espera de la iglesia. ¿Cuántos centros misioneros van a ser abiertos en otras áreas de la ciudad? Porque el Señor nos ha dado una tierra en la que moramos. ¿Seremos humildes para escuchar la voz de Dios? Entonces, hermanos, podremos celebrar honrosamente para la gloria del Señor un centenario. Yo creo que eso nos empieza a llenar de gozo desde ahorita, de emoción. Y es bueno, llénate de emoción, llénate de gozo, pero llénate de compromiso. Que cuando se diga vamos a trabajar, seas el primero en que diga sí, porque para la gloria de Dios estamos celebrando 100 años. Estamos viviendo 100 años como iglesia. Yo le hago, yo le entro, yo acepto el compromiso para darle la gloria al Señor que me hizo parte de su pacto por amor en la gracia de Cristo Jesús. Esta es una antigua palabra, pero es una antigua palabra que debe renovar nuestra vida. Pero solo el Espíritu Santo y la gracia de Cristo renuevan perfectamente nuestro corazón. Invito a la iglesia, están de pie, oremos al Señor. Dios de toda gracia, nuestro corazón está lleno de gozo, Señor. Eso es indudable. Nuestro corazón se llena de alabanza a ti. Pero Padre, hoy te rogamos que al pasar los días y al esperar, Señor, el 8 de noviembre del 2017, no nos olvidemos del compromiso que tenemos por la gracia que has puesto en nosotros.
No nos olvidemos, Señor, de tu llamado. No nos olvidemos, Señor,